Dice la palabra de Dios en el verso 9 en adelante: mujeres indolentes, levantaos y oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre vosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio de los en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra, y ahora será nuestro pastor quien nos da la meditación. Alabado Dios, Dios bendiga a todos los hermanos, como cada mañana. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Y bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes que mañana tras mañana nos presentamos delante de Dios, hermano. Esto es una gran bendición. Hace unos días atrás veníamos hablando acerca de un reino de justicia, y hablábamos que el Señor iba a manifestar y tiene ese reino de justicia, ¿verdad?, en el milenio. Pero hay algo que en esta mañana quisiera que tomemos la meditación de este día, y es acerca de una palabrita que se repite 2 veces en el texto que leyó nuestra hermana Nancy en este momento, en esta mañana, y la palabra tiene que ver con aquello que se conoce como la indolencia. Son palabras estratégicas puestas por Dios, y que muchas veces nosotros las leemos, pero no nos detenemos en pensar, en meditar qué significará lo que Dios realmente está queriéndonos decir en aquel lugar. Ya que Dios nos viene hablando en el capítulo 32 acerca de que para justicia reinará un rey, ¿verdad? Y que aquellos gobernantes que estuvieran en aquel tiempo, ellos harán un trabajo de justicia, un gobierno juntamente con el rey, ¿verdad? Muy diferente a los reinados que ha tenido este mundo. Por eso es que traspasamos esta palabra, ¿verdad?, al tiempo milenial, donde vamos a poder disfrutar de muchas cosas maravillosas. Pero, por ejemplo, aquí cuando leía a nuestra hermana en la Sagrada Escritura en esta mañana, como usted lo tiene, yo le aconsejo tenga un lápiz de color, tenga una pluma para usted poder apuntar verdaderamente, que es muy importante. Y quiero hablar acerca en esta mañana, la reflexión que vamos a basarla. Vamos a basar esta reflexión, ¿verdad? Dice allá en las consecuencias de la indolencia. Ese es el centro de este pasaje en esta mañana, las consecuencias de la indolencia. ¿Y cómo nosotros podríamos definir a la indolencia? Déjeme decirle que la indolencia es uno de los cánceres más terribles que puede afectar el alma de una persona.
Prefiero en esta mañana que usted y yo conozcamos a la indolencia como el cáncer del alma. Vamos a hablar acerca de esto. Sabemos que un cáncer es algo que llega a la vida de una persona y es terriblemente trágico si no se trata a tiempo, si no buscamos en la ayuda de Dios, ¿verdad? Y esto lo que hace es que destruye. Un cáncer comienza con algo muy pequeño, pero si no se le presta la atención debida o el cuidado debido, esto se comienza a extender y a regarse en todo el organismo y así va a su paso devastando todo lo que encuentra hasta el momento en que ya no hay solución para la persona, ¿verdad? Simplemente lo que le espera es la triste realidad de su deceso. Pero más allá de esto, quisiéramos ver a la palabra del Señor cuando habla de la indolencia y habla exclusivamente de las mujeres. La mujer es representativa, en este caso no es que las mujeres solamente son indolentes, sino las mujeres aquí representan, ¿verdad?, a la nación de Israel. Vemos una nación que vemos a un Dios, quiero que usted vea a un Dios que está recordándonos el hecho de que el mensaje esté puesto al primero o al principio, diciéndonos que va a venir un tiempo de un rey de justicia, que va a reinar con justicia, un tiempo de bien, un tiempo de prosperidad. Esto, lo que Dios está haciendo es haciéndonos recordar para que no nos extraviemos, para que no perdamos el centro del por qué nosotros seguimos a Dios, del por qué nosotros nos conviene estar con Dios. Habíamos estado aprendiendo que los egipcios eran hombre y no Dios, que bajar a Egipto representa desconectarse de Dios, desconectarse de la dependencia de Dios y tratar de uno de empezar a depender por uno mismo. Y esto quiero llevarlo aquí en esta mañana y ponerlo allá. Esto es un efecto que verdaderamente comienza en el corazón del hombre, en el corazón de una familia, en el corazón de un matrimonio, en el corazón de los hijos, en el corazón de una nación, de un pueblo, de una ciudad, en el corazón mismo hasta de la iglesia muchas veces. Cuando me refiero a la indolencia, ¿qué es la indolencia? Podemos decir que la indolencia es esa enfermedad que en realidad nosotros verdaderamente no le prestamos importancia, pero que tiene muchos nombres en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La indolencia, déjeme decirle, tiene, vamos a decir, tiene conexión con lo que representa la pereza, la dejadez. De nuevo, la indolencia tiene que ver con la pereza, la dejadez, el abandono, ¿verdad?, personal de uno mismo. Ahora, cuando nosotros miramos aquí por qué el Señor le está hablando, ¿verdad?, al pueblo de Israel y dice mujeres indolentes, pero note usted que después de la palabra dice levantaos. Entonces quiere decir que lo contrario de levantarse significa tener una posición de estar caídos. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a estar caídos muchas veces? Es tener una vida que no agrade a Dios. Entonces, en otras maneras, lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que reflexionemos que verdaderamente esta enfermedad llamada la indolencia es una enfermedad espiritual, hermano, que ataca. Y vamos a hablar un poquito en esta mañana acerca de esta indolencia, donde el hombre, en vez de estar levantado, está caído. El hombre, en lugar de oír la voz de Dios, está sordo a la voz de Dios, ¿verdad? Y dice hijas, dice hijas confiadas, pero en esta palabra de hijas confiadas no se refiere al estado de confiar en Dios, sino al tener una posición como, es decir, bueno, ya vamos a ver esto que es importante, una posición como decir, verdaderamente vale la pena servir a Dios, vale la pena consagrarse, vale la pena buscar de Dios. Y cuando eso entra a nuestra vida, eso es lo que nosotros escuchamos de la boca del apóstol Pablo en los escritos sagrados, cuando habla de que vendría, antes de que venga ese reino de justicia, tendríamos que pasar un tiempo de apostasía. Y eso es lo que realmente es la indolencia, es el inicio.
Es el comienzo de un tiempo de apostasía, donde el hombre comienza, tanto como el hombre, la mujer, tanto como la iglesia, como Israel en este tiempo, comienzan a sufrir aquella dejadez, aquella pereza, aquel abandono de las cosas que son los principios de Dios, las cosas que realmente a Dios le interesan. Por lo tanto, la indolencia se trata, ¿verdad?, específicamente de cuando nosotros dejamos entrar ese periodo de pereza, de dejadez, ¿verdad?, de inacción e inacción, ¿verdad?, que adormece nuestro ser y que nos impide avanzar. Eso es lo que hace la indolencia. Adormece nuestro ser. ¿Qué ser? Espíritu, alma y cuerpo. Nos adormece y nos impide avanzar. Entonces, ¿avanzar hacia dónde? La pregunta es, ¿hacia dónde vamos a avanzar? Esa es la pregunta que no debemos perder nosotros del objetivo de nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros, hermanos, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, sino que somos ciudadanos de un reino mayor, de ese reino que el Señor ha prometido para aquellos que le buscan, pero no podemos perder, ¿verdad?, el objetivo. Entonces la indolencia es una de las armas más peligrosas usadas por Satanás a través de la historia, en muchas veces manifestado como, por ejemplo, el desánimo. ¿Cuántas veces hemos pasado esos momentos de desánimo? ¿Cuántas veces pasamos ese momento donde realmente nosotros nos dejamos de la presencia de Dios? Nos entra esa pereza, nos cuesta levantarnos de mañana a buscar a Dios, nos cuesta buscar en la palabra de Dios, nos cuesta hasta congregarnos. ¿Por qué? Porque ha entrado esa pereza, y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, la iglesia, en esta mañana. Lo malo que es entrar o dejar entrar la indolencia a nuestras vidas, pues la indolencia acarrea muchas consecuencias nefastas, muchas consecuencias malas. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias? Dijimos, número 1, estar caído. Número 2, no oír la voz de Dios. Número 3, estar confiados verdaderamente, no en Dios, sino en las cosas, en los argumentos y en los pensamientos de uno mismo. El no escuchar las razones de Dios, sino escuchamos nuestras propias razones, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle algo más acerca de esto que conocemos como la indolencia. Dijimos que es algo que nos adormece espiritualmente en nuestro ser, nos impide avanzar, nos impide ir hacia adelante, nos impide tener esa conexión diaria con el reino que está en lo alto, con el reino de Dios. ¿Sí? La indolencia acaba por persuadirnos que no es necesario cambiar nuestras vidas. Oiga bien, muchas veces usted dice, ha pensado muchas veces, pero ¿por qué yo debo de cambiar? ¿Por qué yo tengo que dejar de hacer esto? ¿Por qué? Y empezamos a autocuestionarnos a nosotros mismos cuando Dios requiere que nosotros cambiemos. Le dijo el Señor a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios y no podrás entrar al reino de Dios. Se requiere lo que dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios 5:17, cuando la palabra nos dice y nos amonesta, de modo que si ahora estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron de aquí, todo tiene que ser hecho nuevo. Ese hecho nuevo significa haber pasado un proceso de cambio, ¿verdad? Tenemos que cambiar, amados hermanos, pero cuando entra la indolencia, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, lo que nos dice hoy en esta mañana, la indolencia nos persuade. Podemos decir ese grado de persuasión que usa es el arma mortal del enemigo, poniendo pensamientos en nuestra mente que no es necesario cambiar, que podemos seguir viviendo y que Dios va a estar con nosotros y que Dios va a bendecirnos y que Dios va a traer bendiciones a nuestra vida mientras nosotros creemos
que no es necesario cambiar, que Dios es suficientemente tan amoroso y tan lleno de amor que aunque yo esté practicando el pecado, que aunque yo esté desconectado de su presencia, que aunque yo no ore, que Dios me va a seguir bendiciendo de la misma manera. Eso es lo que hacía allá, por eso dice mujeres indolentes, ¿verdad? Esto me trae un fresco a mi mente, ¿verdad? En esta mañana, de la palabra, lo que se refiere a las 10 vírgenes. Eso es lo que nos está hablando. Recuérdese que en aquel reino de justicia, no todos los que están van a poder entrar a ese reino. El Señor lo ha especificado bien claro. Hay 5 que son prudentes. Esas prudentes, podemos decir, son las que batallan día a día contra la indolencia. No se dejan vencer, no se dejan, aunque tienen sueño en la mañana, pero se levantan en la mañana. Aunque muchas veces no les da deseo, pero ellos van por encima del deseo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para no dejarse vencer de la indolencia, porque ese es el cáncer que comienza a afectar el ser y nos impide avanzar hacia ese reino de justicia que Dios ha prometido para los que le aman. Ahora es necesario cambiar. Sí, es muy necesario cambiar. No se deje persuadir de la indolencia, de las palabras del enemigo que pone en su corazón y en su mente para que usted no haga lo que está llamado a hacer. Por ejemplo, ¿cómo nosotros darnos cuenta que la indolencia está entrando en nuestra vida? Podemos echar de ver que vamos a comenzar a concebir algunos pensamientos, que esos pensamientos tendrán formas de interrogación para nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene? Primera pregunta, vamos a comenzar a pensar, ¿qué sentido tiene buscar a Dios si vemos esto otro? ¿Qué sentido valdrá la pena? ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué oro tanto? ¿Para qué busco tanto? ¿Verdad? Cuando nosotros seamos asaltados por ese tipo de preguntas en nuestra mente, tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor nos está dando una alerta y una luz roja, una alarma que se ha encendido, diciéndonos que estamos en terreno peligroso. Y eso nos comenzará a socavar nuestro piso, eso comenzará a sacarnos de la presencia de Dios, eso comenzará a hacer que nosotros abandonemos la presencia de Dios. ¿Ah? Eso es especialmente delicado cuando se trata, amados hermanos, de nuestra vida espiritual, porque la indolencia, o sea, esto cáncer espiritual, la indolencia llega como un veneno, ¿verdad? Afectando nuestra vida para pecar y debilitar toda fuerza interior en nuestra vida para que no batallemos en contra de ella. La indolencia, amados, cercena, podemos decir así, la indolencia cercena o mata el camino, destruye el camino hacia la santidad. Se da cuenta, aquí podemos ver nosotros cuán terrible es esta enfermedad espiritual. La indolencia cercena el camino hacia la santidad. Seca la savia de la vida espiritual, que es la oración que usted y yo tenemos cada mañana, cada día, convirtiendo la oración en algo vacío. Oiga bien, ¿cuántas veces nos acercamos a orar y sentimos que como que Dios no está, como que Dios no nos escucha, como que Dios, aleluya, se hubiera ido lejos de nosotros? Muchas veces no es así. Lo que pasa es que esa actividad demoníaca de la indolencia quiere arropar nuestra vida, quiere cubrirnos para que nosotros abandonemos. Y es cuando comenzamos a decir, ¿tiene sentido que yo ore tanto? ¿Tiene sentido que yo me levante cada mañana a orar y me presente delante de Dios? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para usted ser fortalecido, para usted tener la presencia de Dios, para usted caminar en santidad, para vivir en santidad, porque pronto el Señor nos llevará a ese reino de justicia. Si vale la pena seguir al Señor, pero la indolencia es la que se encarga de hacer que nosotros abortemos el camino hacia la santidad.
Seca la vida, hermano, seca la savia de nuestra vida espiritual, que es la oración, ¿verdad? Y nos comenzamos a sentir vacíos. Por eso hay muchas personas que dejan de orar. Por eso hay muchas personas que dejan de congregarse o de buscar la presencia de Dios porque comienzan a sentir un vacío. Amados hermanos, en esta mañana hay un micrófono abierto. Por favor, cerremos los micrófonos. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos hablando acerca del vacío que provoca la indolencia en la vida de los cristianos, ¿verdad? Esto lo que hace también es que nosotros rompamos con la íntima unión que tenemos con Dios, haciéndola como poco gratificante, como que verdaderamente perdemos el sabor, perdemos ese deseo de estar en la presencia de Dios. Aquello que conocemos como la indolencia es lo que nosotros vemos que ataca a jóvenes, a niños, a adultos, a ancianos, muchas veces al estar dentro del mismo servicio de adoración o buscar en la presencia de Dios, nos invita a que al aburrimiento, nos hace sentir que es aburrido buscar a Dios, nos hacen ver como que no vale la pena buscar a Dios, como que es algo que no produce satisfacción. Pero recuerde que la palabra del Señor nos dice, venid y probadme, dice el Señor, ¿verdad? Probad que bueno es Jehová. Amados, tenemos que disfrutar, saborear el estar en la presencia de Dios. Si no lo estamos haciendo, es posible que estemos alcanzados por la indolencia. Es tiempo de renunciar. Renuncia a toda indolencia. Si usted siente ese estado de vacío, si usted siente esa frialdad, ese poco deseo de estar en la presencia de Dios. La indolencia, querido hermano y hermana, ¿qué es lo que hace? Marchita la vida personal y aleja de la vida, de nuestras vidas personalmente, ¿no? ¿Aleja a quién? Al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos dice regularmente, dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Cuando decimos no lo apaguéis, no lo contristéis, no lo pongas triste y no lo apagues, porque el Espíritu es esa fuerza, es esa llama de vida, es ese fuego interno que usted y yo necesitamos tener cada día de nuestra vida, hermano. ¿Se recuerda lo que el Señor un día le dijo a Moisés? Dios mismo descendió y encendió el fuego. No fue Moisés quien encendió el fuego en el tabernáculo. Fue el mismo Dios que encendió el fuego. Pero Dios es el que enciende el fuego, el que trae el fuego. Pero la tarea de Moisés y de todo el pueblo, ¿cuál era? Era mantener ese fuego. Amén. Cuando nosotros dejamos de alimentar el fuego en nuestra vida encendido por Dios, hemos caído en un estado de indolencia, lo que el Señor le está reclamando a Israel aquí. Y vemos aquí, la indolencia llevó a qué? A que el pueblo estuviese caído en vez de estar levantado. Llevó la indolencia al pueblo a qué? En lugar de estar escuchando la voz de su creador, de su guía, de su Dios, empezó a escuchar otras voces que le llevaban al pecado. La indolencia fue la que le llevó a estar en un estado de vagancia, de dejadez espiritual. Aleluya. Y la indolencia llevó a que no escucharan las razones de Dios, las razones, el consejo de Dios. Es muy importante entender esto, amados hermanos. La indolencia también conduce al cristiano al desaliento. Y verdaderamente, hermano, como dije al comienzo, es un cáncer mortífero para el alma. La indolencia es un cáncer mortífero para el alma. El desaliento impide al ser humano contemplar las cosas buenas que Dios hace por él, el mirar las cosas positivas que Dios le rodea con la vida. Hermano, la indolencia nos lleva a seducir nuestra mente, ¿verdad? A todas situaciones, ¿verdad? Que nos rodean como cosas negativas. Empezamos a exaltar y a mirar más las cosas negativas que las cosas positivas que Dios ha traído a nuestra vida.
Amados, esto podemos decir que la indolencia no solamente es un arma satánica, sino que también es el gran juego del príncipe de las tinieblas, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Que sabe perfectamente muchas veces cómo mover las fichas en el tablero de la vida. Y si uno se deja llevar por el desánimo, ¿verdad? Puede terminar muy mal. Para él es parte del guión que él tiene que hacer, que él tiene que mostrar, que él tiene que vivir, ¿verdad? Que es el mentirle al hombre sobre la bondad que Dios tiene sobre nuestra vida, hermanos. Nosotros sabemos que Dios es bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a dudar de la bondad de Dios? ¿Le ha pasado alguna vez? Ojalá que no. Y si alguna vez lo ha vivido, pues déjeme decir, nos arrepintamos, porque simplemente el estado, ¿verdad?, de esta indolencia es el arma que Satanás usa para que nosotros los hombres digamos que Dios no es bueno, como que Dios en realidad no es tan bueno como la Biblia dice, ¿verdad? Y comenzamos a tener malos pensamientos hacia Dios y comenzamos a ver a Dios en una mala luz. Comenzamos a verlo a Dios como si no fuera realmente lo que nosotros habíamos creído. Amados hermanos, esto es plan del diablo. Por eso la indolencia tiene la forma del comienzo de la enfermedad de la apostasía. Y sobre el mundo en que el hombre se mueve, hay un espíritu que ha de gobernar en los últimos tiempos, y es ese espíritu de indolencia. ¿Y cuál es el cuidado mayor? Es que, hermano, este espíritu ataca al pueblo de Dios, ataca a la iglesia, ataca a los escogidos, ataca al pastor, ataca a la pastora, ataca a los líderes, ataca a la congregación en general, ataca a los niños, los jóvenes. Esto es lo que promueve Satanás, porque sabe que le queda poco tiempo y con ello él quiere lograr que sus almas se apaguen, de esta manera siendo incapaces de contemplar la luz que proviene de Dios, ¿verdad? Y anhelar y buscar esa luz cada día. La indolencia nos impide aceptar los cambios que Cristo quiere hacer con nuestra vida diariamente, ¿verdad? ¿Para qué yo tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar? La pregunta en esta mañana es, ¿con cuánta frecuencia me comporto de forma indolente con el Señor y con las personas que tengo cerca? Ya que nosotros miramos aquí, el Señor hace este llamado. Fíjense que dice aquí volvemos a la escritura, ¿verdad? En el versículo 10, dice allá, de aquí a algo más de un año tendréis espanto. Aquellas personas indolentes, ese es el fin que tendrán, hermanos. Y estamos hablando que el indolente no es una persona que no conoce a Dios, sino una persona que, habiendo conocido a Dios, dejan a Dios, se apartan de Dios. Podemos notar aquí que el mensaje del capítulo 30, 31 y 32 tiene la misma idea. Dios sigue hablando de aquellos que dejan, de aquellos que abandonan a Dios, pero va cada día detalladamente enseñándonos por qué. Allá vemos nosotros por qué es que los hijos de Dios tienen que descender a buscar ayuda a Egipto cuando pierden la confianza y pierden sus esperanzas. Aprendimos en Dios. O sea, todo esto es un trabajo satánico. Satanás se encarga, el Señor los reprende y nosotros los reprendemos también, ¿verdad? Él se encarga de ir debilitando nuestra creencia, nuestra fe en Dios, de lo que un día aceptamos en fe, y por la fe que vivíamos, hermano, eso comienza el enemigo a hacer que comencemos a perder la fe en Dios. Por eso dice el Señor, de aquí a algo más, o sea, ese de aquí a algo más. Si Dios está dando algo más de un año, si Dios está extendiendo un tiempo más, ¿por qué está extendiendo Dios un tiempo más? ¿Por qué no viene ahora mismo? ¿Por qué no ahora mismo no se cierra este momento y se espantan todos aquellos que han abandonado a Dios, que han dejado a Dios?
Si Dios no lo ha hecho es porque Él tiene misericordia y Él lo que está esperando que esa gente que ha salido de sus caminos, de su presencia, puedan retornar porque el Señor les ama. El precio de su sangre ha sido pagada por ellos también. Entonces el Señor otorga un tiempo, pero dice, acuérdense que aunque yo otorgo un tiempo, hay un día determinado y es el día del espanto. Es el día que llegará para todos aquellos que caminan confiados, como diciendo, no va a pasar nada, nada va a acontecer, todo sigue igual. Dios traerá ese día. Pero dice el Señor, una de las señales que pondrá, ¿cuál será? Es el hambre. Aquí lo podemos ver y nosotros sabemos que ha de ser así, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Entonces vemos que el sector agrícola a nivel mundial, escucha hermano querido en esta mañana, el sector agrícola a nivel mundial va a caer. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre cuando comience a experimentar esta gran hambruna, comenzarán a moverse de aquí para allá, correrán de aquí para allá, y ese será el último tiempo, el mover de la apostasía, el mover del anticristo y todas las cosas. Entonces, hermano, habrán muchos, dice la Biblia en el capítulo 24 de Mateo, que muchos se perderán aquel día. Y muchos de los que se van a perder son hombres y mujeres que un día estuvieron también con nosotros alabando, adorando a Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Esto mismo. Dejaron entrar ese espíritu inmundo de indolencia a sus vidas y comenzaron a preguntarse, ¿vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena seguir a Jesucristo? ¿Vale la pena esperar en Él? Y así de esa manera ese cáncer fue avanzando hasta que mató la fe y destruyó la vida y destruirá la vida de todos aquellos, ¿verdad?, que confíen en ese espíritu maligno llamado, ¿verdad?, la indolencia. Por eso en el versículo 11 dice temblad. O sea, no solamente viene el espanto, sino dice mejor bien temblad, como haciéndonos un llamado de atención en esta mañana a Dios. Ustedes tienen que estar temblorosos en realidad. Ve lo que dice la Escritura, dice cuidad con temor y temblor vuestra salvación. ¿Usted está cuidando su salvación, querido hermano, querido amigo? ¿Usted le está poniendo verdaderamente atención a ser salvo? Dice, cuidad con temor y temblor vuestra salvación, ¿verdad? Pero allá dice, temblad, oh indolentes. Dice, turbaos, ¿verdad? Oh confundidas, dice, ¿verdad? Dice, despojaos, desnudaos. En otras palabras, Dios nos está llamando a que nos saquemos aquellas cosas que hemos puesto en nuestra vida como quien se despoja de sus trapos, de sus harapos, ¿verdad? Digamos, como dice la palabra de Dios allá, dice, vestido del nuevo hombre conforme, creado conforme según Dios, en justicia, en bondad, en paz. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender a quitarnos, hermanos, todas aquellas cosas que no hemos usado para cubrirnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, ceñid vuestros lomos con cilicio. Nosotros sabemos, ceñid vuestros lomos con cilicio es un llamado al ayuno, es un llamado al ayuno, pero con arrepentimiento verdadero, ¿verdad? El cilicio eran las telas negras que tenían que vestir aquellos que entraban en duelo, aquellos que se le habían muerto a alguien. Ese es el estado que tiene que volver el hombre. Tenemos que volver en este tiempo. Si hemos caído, si hemos abandonado, si estábamos siendo atacados por este espíritu malo, tenemos que arrepentirnos de corazón, hermanos. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ceñíos vuestros lomos con cilicio. Significa ven. Los lomos, ceñidos los lomos, tiene connotación a uno volver a la verdad. Por eso dice allá en el libro de Efesios capítulo 6, cuando se hace mención de la armadura de Dios, habla, dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Significa, si dice, ceñid vuestros lomos con cilicio, significa tienes que volver a lo que es verdadero. Tienes que venir nuevamente a lo que es verdadero, porque la indolencia es el arma que Satanás usa para hacernos creer cosas que no son verdaderas. Recuérdese, aleluya, que Satanás es mentiroso, es padre de mentira.
Él, así como engañó a Eva y engañó a Adán, Él viene engañando a muchos hombres y mujeres a través de la historia. El único propósito que Él tiene es hacer que perdamos esa intimidad, ese contacto, así como lo perdió Adán y Eva en el principio, que perdamos también nosotras mente, que nos desconectemos, que nos desliguemos de la presencia de Dios, porque Él sabe que Él nunca jamás va a poder volver a la presencia de Dios. Él un día estuvo en la presencia de Dios, Él un día sirvió en la presencia de Dios, pero como Él nunca jamás, y Él está destinado, está juzgado para ser destruido, así de la misma manera Él quiere que todos los hombres puedan ser juzgados y destruidos juntamente con Él. Por eso es que Él ataca con este espíritu de indolencia, haciendo que el hombre pierda, se desanime, que el hombre abandone de los caminos de Dios. Ahora, dice que llegará un momento en que ellos temblarán, los indolentes, como temblaron también las 5 vírgenes imprudentes, cuando escucharon la voz del esposo que se acercaba y ellas no tenían el aceite suficiente o no tenían nada de aceite en sus lámparas. Recuérdese que la palabra de Dios nos dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. El espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Y nuestro espíritu debe estar lleno del Espíritu de Dios. Amados hermanos, no nos sorprenda aquel día a nosotros y oremos para misericordia para todos los hermanos, para toda la iglesia a nivel mundial. Cuando oremos, pidamos por todos aquellos hombres y mujeres que un día sirviéndole quizás han caído en este estado de estupor, que han caído engañados, que se han hecho preguntas que los ha llevado, ¿verdad?, a abandonar los caminos de Dios y hacerse esa pregunta: ¿valdrá la pena? ¿Sirve de algo? ¿Para qué? ¿Verdad? Y han caído allá confundidos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora dice que ellos golpeándose el pecho lamentarán. Amados hermanos, llegará un día que cuando el Señor aparezca, ¿verdad?, como dice la Escritura también, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No todo por decir el Señor Jesucristo, no solamente por llamarlo al Señor. Yo puedo ponerme a decir Señor Jesús, pero eso no garantiza, hermano, que yo vaya a entrar a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y muchos serán sorprendidos aquel día cuando el Señor aparezca en las nubes. Y en aquel día, como dice, para muchos será el lloro, el llanto y el crujir de dientes, y para otros será el golpearse el pecho y lamentarse porque han despreciado lo que Dios tenía para ellos. Se darán cuenta aquel día lo que perdieron verdaderamente, gloria a Dios. Pero entonces, hermano querido, dice allá el versículo 13, hay que tener mucha atención y cuidado sobre esto. Dice sobre la tierra de mi pueblo. Usted es pueblo de Dios. Tenemos que chequear nuestra tierra. Tenemos que mirar nuestra tierra como dice la parábola del buen sembrador, ¿verdad? El buen sembrador dice que tiró la semilla sobre 4 tipos de tierra, pero solamente una de ellas era la tierra productiva, la buena tierra. Lo otro encontró espinos, lo otro encontró rocas, la otra quedó un piso duro y la semilla era robada por las aves de los cielos. De la misma manera, dice el Señor, sobre la tierra de mi pueblo subirán los espinos y los cardos. Hermanos, los espinos y los cardos aparecen allá en el momento que el hombre se desconecta de su creador y hace que la tierra quede bajo un estado de maldición, produciendo la tierra espinos y cardos, dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis. Así que en esta mañana nosotros tenemos que pensar, amados hermanos, tenemos que limpiar nuestro terreno, tenemos que limpiar nuestras vidas. No dejemos, aleluya, que aparezca el espino y el cardo en nuestra vida, porque eso es señal de maldición. Por eso el Señor dirá que a todos los que se quedaren aquel día, cuando venga Cristo, dice el Señor pondrá a unos a la derecha y a los otros a la izquierda. A los que están a la derecha, el Señor les llamará: venid, benditos de mi Padre, entrad al gozo, al descanso de vuestro Señor, que el Señor ha preparado para vosotros. Y a los de la izquierda les llamará:
malditos, salid de aquí al fuego eterno. Amados hermanos, cuando aparece el cardo, cuando aparece el espino en la tierra del Hijo de Dios, en la vida, podemos decir la tierra, miremos como nuestras propias vidas. Aleluya. ¿Qué es un cardo, un espino? Son cosas que lastiman. ¿Usted abrazaría un espino, hermano? ¿Abrazaría a un cardo, a un cactus? ¿Usted iría y le daría un abrazo y un beso? Usted sabe, hermano querido, que eso le traerá gran mal, lastimará su vida. Asimismo, el pecado es como ese cardo, como ese espino que nos hace estar y vivir en un estado de maldición. Pero lo que hace Satanás es que pone esta anestesia diabólica llamada indolencia, que aunque estamos practicando el pecado, lo que hacemos es que seguimos, aunque nos esté lastimando, seguimos practicando el pecado y nos estamos apartando día y día más y más de la presencia de Dios. Que esto jamás acontezca en la vida de nosotros. Pidamos a Dios por nuestra vida y pidamos por nuestros hijos, pidamos por nuestros hogares y pidamos por nuestros familiares y amigos y por toda la iglesia en general. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, es importante entender que lo que Dios le está diciendo a este pueblo es necesario, ¿verdad? Es necesario que Cristo haga los cambios que tenga que hacer en nuestra vida y permitir nosotros que Cristo los haga. Tenemos que permitir que Cristo entre en nuestra vida. Tenemos que permitir que Cristo quite de nuestra vida lo que tenga que quitar. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y nosotros chequear día a día si mi vida no está siendo inducida o llevada al camino de la indolencia. O puedo ser indolente con el Señor o con las personas que tengo cerca. No puedo ser así. Tengo que aprender a amar a Dios y a mi prójimo. Amado hermano, esto resume aquí la palabra del Señor en el versículo 15. Vemos aquí algo muy, muy importante. La palabra dice de esta manera. Bueno, déjeme, espérese que voy a compartirle algo más acerca de lo que produce la indolencia. Según el versículo 13, dice: sobre la tierra de mi pueblo crecerá el cardo y el espino, ¿verdad? Y aquello que verdaderamente se conocía como la ciudad de la alegría, ¿verdad? Como el tiempo de la alegría, la ciudad del gozo, eso, hermano, desaparecerá en aquel día para los que son indolentes. El versículo 14 dice: porque los palacios quedarán desiertos. Oiga bien, ¿qué es un palacio? Son mansiones, casas hermosas, casas estupendas, lindas casas quedarán aquel día desiertas, dice el Señor. Sí, hermano, créalo. No importa cuántos millones y millones el hombre invierta en construcciones maravillosas, un día quedarán desiertos. Y multitud de las ciudades cesará. La multitud de las ciudades cesará. Dice: las torres, ¿verdad? Escuche bien, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre. Oiga bien, lo que antes estaba elevado, hoy será un hueco, un hoyo para siempre, donde descansarán los asnos monteses y el ganado hagan su majada. O sea, el buey coma allí, bendito el nombre de Dios. ¿Cómo quedará todo esto, hermano? Tanto esfuerzo de los hombres, tanto esfuerzo de los gobiernos por construir tanto, pero un día todo esto quedará desierto. Por eso es que nosotros siempre motivamos y que no somos pesimistas. Usted es bueno que tenga su casa, es bueno desear tener su casa. Si usted puede tener su casa, téngala. Si usted anhela comprar una casita y tener su casita, téngala, pero no atornille su alma a esa casa. ¿Por qué? Porque un día tenemos que dejar también esta casa, tenemos que dejar todo, pues que el Señor ha preparado una mejor para nosotros. El Señor tiene lo nuestro, gloria sea al Señor. Así que tenemos que nosotros entender y no caer en nuestros estados, ¿verdad? De incredulidad y comenzar a permitirle a la indolencia que venga a nuestra vida. Tenemos que recordar que vamos para un reino de justicia, un verdadero reino, un tiempo diferente a cualquier tiempo, un tiempo de prosperidad verdadera, un tiempo nuevo, gloria sea al Señor, con cielo nuevo y tierra nueva, un tiempo maravilloso, bendito sea el nombre del Señor. Aunque Dios le está hablando a un pueblo indolente, el Señor lo que les promete es
que aunque ellos, aleluya, están indolentes, y aquel que sea capaz de salir de la indolencia, aquel que se dé cuenta, aquel que tenga la capacidad de levantarse, como dice acá al comienzo en el versículo 9, indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas de confiadas, escuchad mis razones. Esto significa que todos aquellos que puedan levantarse en este tiempo, gloria a Dios, vamos a orar para que hagan levantamientos, que los que están caídos se levanten, que los que han dejado de oír de la voz de Dios puedan comenzar a escuchar la voz de Dios, que los que han dejado de escuchar el consejo de Dios puedan volver al consejo, que ya no tengan que ir a buscar consejo en la botánica, en el brujo, en el medium, en todo aquello, en el satanismo, ni en los psicólogos, ni en los psiquiatras, que puedan venir a buscar el consejo en Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, el Señor promete, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Cuál es el Espíritu de lo alto? El Espíritu Santo. ¿Ve? Hay esperanza, hay esperanza, hay una amonestación, pero hay una esperanza de parte de Dios. Es necesario hasta que lleguemos todos a ser, aleluya, llenos del Espíritu Santo de lo alto. ¿Verdad? Y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Amado, aquí vemos verdaderamente lo que conviene al pueblo de Dios, es no perder el contacto con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, abandonemos el espíritu de la indolencia, pero abracemos al Espíritu Santo. Amemos al Espíritu Santo, despreciemos a la indolencia, pero amemos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo lo que ha venido a nuestra vida como un desierto, ese desierto que nos ha tocado vivir en este tiempo, en nuestra vida, y todos los desiertos que hemos pasado, acabará un día por convertirse en un campo fértil. Ya nunca más tendrás un desierto con el Espíritu Santo. Tus desiertos se convertirán en campo fértil, y el campo fértil irá a más, se convertirá en un gran bosque. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué bendición! Entonces, esto refleja verdaderamente que para aquel que quiera escaparse de los brazos, de los lazos de la indolencia, tendrá esta gran bendición, será lleno del Espíritu Santo de lo alto, y tendrá esta bendición que todos sus desiertos se convertirán en campos fértiles, y todos esos campos fértiles serán convertidos en grandes bosques de bendición. ¡Qué maravilla! Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme, para culminar en esta mañana y así estar orando, leerle, gloria, solamente parte de la profecía que tiene que ver tocante a esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, o sea, lleno de muertos. ¿Cómo es que acabaron aquellos así muertos en un valle? ¿Cómo es que quedaron como huesos secos allí? Amado, ese es el trabajo de la indolencia. La indolencia seca nuestras vidas y nos lleva a un estado de ponernos en un estado esquelético, donde realmente, como este pueblo, había quedado un valle, pero llenos de huesos secos. Eso es lo que hace la indolencia. Mientras usted y yo estamos llamados, ¿para qué? Para estar vivos en la presencia de Dios. Aleluya. El Señor llevó a Ezequiel a este valle y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Hay muchos que están secos, presos de la indolencia. Por cierto, secos en gran manera, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? Vemos allá en el versículo 9 que dice que ellos habían dejado de oír la voz de Dios. La indolencia nos priva de escuchar la voz de Dios, pero Dios necesita hombres y mujeres en este tiempo
que se pongan bajo el ministerio del Espíritu Santo para profetizar, para tener palabras, para hablarle a aquellos que están como huesos secos en gran manera. Asimismo, y me dijo, profetiza sobre estos huesos. Y dije, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Escuche bien. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré con piel y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Qué lindo es el Señor. Hermano, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Déjeme decirle que mientras nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y comencemos a profetizar, comencemos a hablar la palabra de vida, comenzarán a escucharse muchos ruidos, comenzarán a escucharse cosas, gloria a Dios, que Dios comenzará a hacer. Bendito el nombre del Señor. Los milagros se oyen. Los moveres de Dios se escuchan, gloria sea al Señor. Usted y yo estamos llamados no a producir el ruido, sino a profetizar. Dios se encargará de mover lo que tenga que mover y se escuchará lo que Dios está haciendo. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. Hay veces que pareciera que nosotros estamos completos, pareciera que tenemos el tendón del conocimiento, pareciera que tuviéramos el ser recubierto con el conocimiento, representando la carne. Pero hermano, un cuerpo sin espíritu no está completo. De la misma manera, un cristiano, una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo no está completa. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta mañana, ese es el consejo de Dios. Dios quiere volver a poner Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a cerrar, hermanos, los micrófonos. Gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Y me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a vuestra tierra, a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y haré reposar sobre y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová que hablé y lo hice, dice Jehová. Amado hermano, esto es lo que realmente nos lleva a la reflexión en esta mañana. Amados, un cristiano sin la ayuda del Espíritu Santo de lo alto no puede sobrevivir, no puede tener vida. Por eso en esta mañana nos trae el Señor a la reflexión de que no permitamos que este cáncer del alma se corra y se mueva en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hijos. Hermanos, estimulemos a nuestros hijos a buscar a Dios, estimulemos a nuestros matrimonios a buscar a Dios, estimulemos a la iglesia, al hermano, a la hermana, como dice la Escritura que debe de ser. No seamos presos de la indolencia. La indolencia nos priva de muchas bendiciones en Dios. Así que, amados hermanos, esto es lo que realmente Dios estaba hablándole a aquel pueblo, recordándole que vamos de camino para un reino de justicia, pero que en ese caminar podemos ser asaltados,
por este espíritu maligno, por esta arma terrible de Satanás llamada la indolencia. Un indolente no puede estar de pie porque está caído. Un indolente no escucha la voz de Dios, escucha otras voces, escucha las voces de su mismo razonamiento, escucha las voces de personas malignas, el consejo de maligno, escucha las voces de los demonios que le dicen qué hacer y a dónde ir. Pero aquellos que han abandonado la indolencia hoy se ponen de pie. Hoy escuchan la voz de Dios y escuchan las razones de Dios. Así que en esta mañana, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, amados amigos que pueden estar escuchando esta reflexión, déjeme decirle, esta palabra es para usted y para mí en esta mañana. Un llamado de Dios a ser libre de ese espíritu inmundo de la indolencia. Ese espíritu inmundo que ha hecho que muchos de nuestros hermanos abandonen el camino del Señor y que hoy se encuentren sufriendo los estragos, los embates del pecado, de la miseria que trae el pecado a la vida de los hombres. Antes eran campos fértiles, hoy se han convertido en desiertos. Pero si hay alguien en esta mañana o en este día o en esta ocasión que está escuchando esto, puede ser una persona que a lo mejor se ha alejado de los caminos de Dios. Puede haber sido una persona que ha estado atrapado por el espíritu de la indolencia, o te sientes ahora mismo atrapado y ya no oras lo que orabas antes, te has descuidado, has dejado los caminos del Señor. Hoy te llamo en el nombre de Jesucristo y te advierto que es mejor estar con los que son llenos del Espíritu Santo de lo alto, para que tu vida, que hoy es un desierto, pueda convertirse con la ayuda de Dios en un campo fértil, y no solamente en un campo fértil, sino que tu vida sea estimada por un bosque, un gran terreno, un hermoso terreno. Como diría el salmista, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En Dios tenemos una buena herencia, pero tenemos que despreciar, tenemos que dejar ir, tenemos que sacar de nuestra vida el espíritu de la indolencia. Amén. Esa enfermedad mortífera que trae gran desánimo, pereza, dejadez, ¿verdad? Y que nos impide avanzar hacia ese reino de justicia que Dios ha preparado para sus hijos. En esta mañana quiero alentarle, quiero animarle. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero en este momento, aleluya, que podamos ir a una alabanza, gloria sea al Señor, para estar orando. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno para siempre es su misericordia. Amados hermanos, ¿cuál es el deseo en esta mañana? Es, aleluya, buscar en Dios. ¿Qué vamos a buscar en Dios? Vamos a buscar esto, ser libre del espíritu de la indolencia. No queremos que el Señor nos llame mujeres indolentes. Queremos nosotros levantarnos. Queremos oír la voz de Dios. Así que en esta mañana, ¿qué le parece si nosotros buscamos en la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso? Aleluya. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a comprender la importancia que tiene esto en nuestra vida, amados hermanos. Aleluya. Necesitamos volver, como dice allá la palabra de Dios, cíñete los lomos, mujer, varón. O sea, necesitamos volver a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que una vida sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios no es una vida. Siempre lo he dicho, usted puede vivir, tener una vida o puede existir. Hay muchas veces que nosotros simplemente existimos, pero tener una vida es algo muy diferente a existir simplemente. Aleluya. La presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura
de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Dígale a él, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu grande amor y compruebo la pureza de tu corazón. Gracias, Señor. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor mío y Dios mío, concédenos la gracia y la capacidad en esta mañana, en el nombre de Jesús, para comenzar a mirar nuestras propias faltas. Y haz, Señor, que nuestra vida de aquí en adelante sea más fructífera en tu presencia. Señor, fortalece nuestra vida espiritual, nuestra vida humana. Señor, ayúdanos a comprender, Padre, lo importante que es ser libre de este espíritu maligno, de esta arma satánica, de esta red satánica llamada la indolencia. En esta mañana, Padre, oro sobre cada uno de mis amados que están al alcance de mi voz, Señor amado. Por si acaso el espíritu inmundo de la indolencia, Señor, ha comenzado a caminar por la vida de ellos, trayendo desánimo, trayendo preguntas como, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá de algo, Señor amado, seguir a Cristo? ¿Valdrá de algo orar? Señor amado, que toda mentira satánica sea caída en este día, sea derrocada de cualquier pensamiento y podamos acercarnos, Señor, con todo el corazón a buscar, Señor, refugio y fortaleza en el Espíritu Santo de Dios, que Dios mismo lo dejara, que el mismo Señor nos prometiera para ayudarnos en cada momento de nuestra vida. Señor, infunde fortaleza. Tráenos, Señor, y cíñenos en la verdad, para que toda mentira, para que todo engaño en este día caiga en el nombre de Jesucristo. Y traemos aquí nuestras vidas primeramente delante de ti, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro cónyuge, traemos nuestros hijos, Señor, traemos nuestras familias, traemos nuestros amigos, nuestros conocidos, Padre mío, para que sean liberados de toda indolencia, Señor. Que podamos, Señor amado, ser, Señor, afectados con el poder de lo alto, el Espíritu Santo de Dios. Señor, entra a nuestro corazón y así como en el tiempo de Ezequiel, cuando le mostraste esos huesos secos, Padre, enséñanos a profetizar palabra de vida sobre aquellos que están caídos, sobre aquellos que han dejado de oír la voz de Dios. Enséñanos a ser profetas tuyos en este tiempo, Señor, y a llevar, Señor, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, a profetizar, Señor, que aún en medio del caos de este tiempo hay una palabra diferente, hay una forma diferente traída por el Espíritu Santo de Dios. Señor, evita que nuestra vida, Señor, caiga en ese sueño profundo llamado la indolencia, en esa apostasía espiritual que deprime y que destruye los corazones. En este día, Señor amado, oramos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dulce Espíritu Santo, impide que la indolencia en el silencio, Señor amado, nos atrape el alma. Ábrenos los ojos. Enséñanos, Señor, para que podamos ver las cosas que vienen de tu presencia.
Enséñanos a valorar y apreciar todas las cosas buenas que tú has traído a nuestra vida. Señor, quita nuestro enfoque de lo negativo de este tiempo y enséñanos a ver, a vislumbrar por visión, por revelación, por imaginación, Señor amado, mirar el reino que tú tienes para nosotros. Porque, Señor amado, aleluya, te necesitamos. Señor, tú eres el Dios que liberas toda actitud. Tú eres el Dios que nos libera de toda actitud de indolencia, de toda práctica de indolencia. En esta mañana oramos para que seamos libertados, Señor amado. En el nombre de Jesús, rompe toda ligadura, Señor amado, que nuestra vida tenga con la indolencia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Enséñanos a aborrecer el pecado que produce la indolencia en nuestra vida y enséñanos, Señor, a amar la justicia. Pero, Señor, sí te necesitamos, necesitamos tu gran ayuda, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, para que la indolencia no tenga sus efectos mortíferos sobre nuestra vida y para que tú, Señor, nos ayudes en tu misericordia a vivir una vida libre de indolencia. Ayúdame, Señor, dile a Dios, ayúdame a estar siempre velando. Señor, ayúdame a estar siempre, Señor amado, conectado. Señor amado, para que las tinieblas no me engañen, Señor. Padre, líbrame de la ignorancia, líbrame de la pereza, de la indiferencia, de la indolencia, líbrame de la insensibilidad en mi vida. Quiero, Señor, caminar a tu encuentro. Quiero, Señor, ir a tu presencia. Quiero marchar por las sendas de la bendición, de la salvación. Señor, en esta mañana, en ti esperamos, mi Señor, y en ti pongo toda mi confianza, toda mi esperanza, Señor, mis ilusiones, todas las situaciones de mi vida que tengan que ver con pobreza espiritual, Señor, las pongo delante de ti. Señor, tu palabra dice que tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos y que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en las dimensiones celestes. Padre, en esta mañana, oh Dios, crea en cada una de nuestras vidas, Señor amado, esta hermosa bendición. Dios, ser libre del espíritu de la indolencia. Clamamos en esta mañana, Señor, por todos aquellos que se han ido de tus caminos, por todos aquellos que han abandonado, Señor amado, tu presencia. Y te pedimos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú les ayudes a regresar. Aquel que está caminando en el camino del pródigo, aquel que está caminando en el camino de la, Señor amado, de la desesperanza, en aquel que está en el valle de la sombra de la muerte. Tú has prometido estar con nosotros y caminar con nosotros. Padre Celestial, en esta mañana y en este día, bendigo este día. Bendigo, Señor amado, aquel que sale a su trabajo. Bendigo a aquel que queda en su hogar. Bendigo a todos aquellos, Señor amado, que de una o de otra manera estaremos a lo largo de este día, Señor, sostenidos, vuelvo y repito, Señor, sostenidos de tu mano. Padre, porque tú eres el que sustenta nuestra suerte. Tú eres el que sale al encuentro con bendición. Tú eres el que envías cada mañana tu palabra y nos sanas de todas nuestras enfermedades y nos libras de todas nuestras ruinas. Gracias, Padre, por esta bendición de este día. Gracias por la bendición de esta palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por alentarnos. Gracias por hacernos libres en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, muchas gracias te damos a ti eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Amados